hasta el capítulo 12 de Hechos, hemos visto y hemos presenciado lo que el Espíritu Santo está haciendo. Tuvo Dios un encuentro con Saulo, el perseguidor de la iglesia. También vimos cómo los gentiles habían rendido su vida a Cristo. Igual vemos cómo el Espíritu Santo tomaba control y los hijos de Dios veían y hacían maravillas, que Dios se estaba manifestando a través de sus hijos, que todos estaban mirando, y era bonito como el evangelio crecía en todas las regiones, que la persecución fue un motivo para que el evangelio creciera, igual que hoy la dificultad o la escasez, la enfermedad es un instrumento para que Dios usa en nuestras vidas para que el evangelio crezca o se aumente. Pero ahora en Hechos capítulo 12 aparece nuevamente la oposición. Satanás comenzó nuevamente la oposición muy fuerte. En este capítulo 12, vamos a encontrar la muerte de Jacobo. Y la tercera vez que el apóstol Pedro es encarcelado. Ambos eran siervos de Dios. Pero también en este capítulo vamos a mirar la persecución proveniente por el rey Herodes Agripa, número uno. El rey Herodes Agripa está en este momento. Era el gobernante. Pero ¿quién era él? Era el nieto de Herodes el Grande. Recordemos quién era Herodes el Grande. Recuerden que cuando nació el niño Jesús, nuestro Señor, hubo un rey Herodes que mandó a matar a todos los niños en Belén. Ese era el rey ¿qué? Herodes el Grande. Pero ahora también el rey Agripa I era el sobrino de Herodes Antipas. ¿Y quién fue Herodes Antipas? El que mandó a matar a Juan el Bautista. Era toda una familia de reyes que estaban en enemistad con Dios, que ellos no vivían para Dios, que ellos vivían siempre oponiéndose a Dios. El historiador Josefo dice que ninguno de la familia Herodes se convirtió al evangelio, que todos se pusieron al evangelio. Y recordemos que los Herodes hicieron mucho daño al pueblo judío. Los tuvieron metidos a ellos. Pero aquí Herodes Agripa I vio cómo su familia era rechazada por el pueblo. Entonces él quería recibir el favor de ellos, recibir que las personas lo veneraran a Herodes. Entonces ¿él qué hizo? Pues él diciendo, me estoy preocupando con la doctrina o con la religión judía y voy en contra de aquellas personas que están en contra de la religión judía. Entonces fue que se fue en contra de ¿quién? De los cristianos. Pero Herodes hizo una fuerte, pero muy fuerte persecución. Dicen los historiadores que fue una persecución más fuerte, la más severa fue la que hizo Herodes, pero demasiado. En realidad Herodes deseaba una persecución muy fuerte contra los cristianos. Él deseaba eliminarlos. Recordemos que a comienzo, ¿quién era el que estaba persiguiendo a los cristianos? Pues los líderes religiosos. Ahora los líderes religiosos, mal el poder de un rey, estaban en contra de ellos. Pero uno puede decir, ahora las cosas se van a empeorar con los hijos de Dios, pero no.
En esta porción vamos a ver una cualidad o un atributo de Dios que a muchos se nos olvida. Cuando usted y yo estamos en escasez, cuando estamos pasando por una circunstancia y decimos, pero ¿por qué pasa eso? Se nos olvida que Dios es soberano. Y esta porción de Hechos nos habla sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano. A Él no se le sale nada de las manos. Él tiene el control de todo. Aún en las cosas de sus hijos. Muchos van a decir, uy, no, aquí Dios no calculó y Herodes mandó a matar a Jacobo. ¿Y por qué Dios no cuidó a Jacobo? ¿Y por qué permitió que Pedro saliera libre? ¿Y por qué no Jacobo? La respuesta, Dios es soberano. Él hace lo que quiere con diferentes personas. Y Él trata independientemente a cada persona diferente. Pero a veces nosotros queremos que Dios esté haciendo lo que yo quiero, porque yo pienso que no, me está pasando esa circunstancia difícil, entonces no, Señor, soluciónala. Tranquilo, no se lo olvide. En el momento que esté en escasez, en enfermedad, en el peor momento, en la peor noticia, no olvide, Dios es soberano y Él tiene el control de las circunstancias. Pero a veces se nos olvida. Y acá nos muestra la soberanía de Él. ¿Y cómo va a mostrarla? En una muerte y en una liberación. ¿Por qué? Solo Dios puede hacer las cosas extraordinarias. Solo Él. Solo Dios hace las cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y a veces nosotros se nos olvida eso. A veces yo quiero hacer las cosas extraordinarias en mi vida. Y no es así. Es Dios que obra extraordinariamente en nuestras vidas conforme a su voluntad. Él nos sorprende. Pero a veces no queremos que Dios nos sorprenda y empiezo a luchar en mis fuerzas. Pero me cuestionó mucho esta porción bíblica y es parte 1, porque no la alcancé a terminar en el estudio de esta mañana y no la va a terminarla. Entonces el título es Solo Dios puede hacerlo extraordinario. Si usted quiere experimentar lo extraordinario en su vida, reconozca que no es usted quien lo hace, es Dios. Pero a veces nosotros queremos lo extraordinario. Y por eso los invito a que vayamos a Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 12. ¿Quién me colabora con la lectura, por favor? ¿Quién dijo yo? No, te acerca más para aquí, por fin, que no te escucho bien. No sé si sea yo el único. Ahí está bien. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate
repito esta porción. Herodes había aprendido a varios cristianos, muchos, entre ellos Jacobo, el hermano de Juan, a quien decapitó. Muchos, acá dice, y lo mató a espada. Los estudiosos dicen que también a él lo decapitaron. Pero Jacobo fue el primer apóstol que murió siendo mártir por la persecución. Y cuando él murió y supo la noticia, los judíos, ¿qué hicieron? Se pusieron felices. Felices porque uno de los apóstoles había muerto. Imagínense cómo se hubieran puesto si Pedro hubiera muerto. Estarían más inmensamente felices. Dios permitió que Herodes aprendiera a Pedro. Ojo, Dios permitió que Pedro fuera encarcelado. Dios permitió que Jacobo fuera muerto. A él no le cogieron de sorpresa. Cuando encarcelaron a Pedro, 16 soldados estaban pendientes de él. Imagínense, 2 soldados se amarraban con cadenas a él. ¿Por qué? Porque Herodes no quería experimentar lo que pasó la vez pasada, que lo cogieron, que salió de la cárcel. Esta vez dijo, no, lo voy a tenerlo, y acá va a morir. Igual, estaba esperando que terminara ¿qué? La Pascua. Después de todo, él quería matarlo. ¿Por qué Dios permitió que Jacob muriera y Pedro fuera liberado? La respuesta que usted y yo podemos tener es: Dios es soberano. La única respuesta es que la voluntad de Dios es soberana en las personas y que Él obra en cada persona diferente, que Él obra conforme a su voluntad. Aquí Dios siguió en el control, y Él tenía el control tanto de la vida de Esteban, como murió la primera vez, como la vida de Jacobo y aún la vida de Pedro. Pero no siempre podemos entender la voluntad de Dios. Mucho más vamos a decir, pero Jacobo y Pedro eran muy importantes en la iglesia. Jacobo también merecía llevar el evangelio como Pedro. Sí, pero ¿qué sabemos usted y yo sobre la soberanía de Dios? Lo que Él quiere hacer. La única versión que yo puedo sacar entre Jacobo y Pedro, una versión práctica, es cuando Satanás quiere oponerse al evangelio, ataca a los líderes. Y Jacobo y Pedro eran líderes que Satanás quiso atacar, quiso frenar, porque recordemos que el primer opositor de la iglesia, ¿quién es? Satanás. Y él quiso frenarlos, quiso estorbarlos, quiso estorbar y frenar la tarea de ellos. Pero yo me quedaba pensando, Herodes mató a Jacobo, encarceló a Pedro, 2 siervos, 2 personas que estaban siendo instrumento de Dios para extender el evangelio, y Satanás quiso estorbarlo. Y me vino a la pregunta a mí: ¿somos esa clase de cristianos que Satanás quiere atacar? Usted y yo somos esa clase de cristianos que Satanás quiere atacar, como atacó a Pedro y a Jacobo. Somos esos cristianos que quiere frenar y decir: ya estoy cansado, que enseñen la palabra de Dios y ataquémoslo y pongámosle freno. ¿O somos aquellos cristianos que ni Satanás dice no hay necesidad de preocuparme por este cristiano, porque un 0 a la izquierda es igual que él?
Somos esa clase de cristianos que Satanás está acechando, que está atacando para que frenar el mensaje de Dios. Usted y yo estamos experimentando esa persecución como Jacobo y Pablo la tuvieron. Estamos experimentando las circunstancias difíciles diciendo: tú eres soberano y tú eres fiel todo el tiempo. Dios, tú eres bueno todo el tiempo y todas las cosas que me pasan son de edificación en mi vida. ¿Somos esa clase de personas? Dios tiene un propósito único para cada creyente. Y a veces usted y yo podemos recordar cuando llegamos a los pies de Cristo. Aquellas personas que llegamos a los pies de Cristo, no parábamos de hablar de Él, no parábamos de enseñar la palabra de Cristo, no parábamos de día a día evaluarnos cómo estamos viviendo para Él. En ese momento, dicen los que saben, el ataque más fuerte que Satanás pone es para los cristianos que comienzan a caminar en el Evangelio. Que Él le da duro, pero que gracias a Dios en ese momento uno está en su primer amor y está buscando alimento. Pero cuando los cristianos llevan 5 o cierta cantidad de buen tiempo participando en los caminos de Dios, se empiezan a ¿qué? Descuidar. Y ahí es cuando el diablo ataca. Pero a veces no ponemos cuidado. Aquí Pablo experimentó algo, porque en el versículo 5 dice: así que Pablo estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por Pablo. Él está en la cárcel, pero Pablo experimentó cómo los hermanos oraban por él. Sí, ¿cómo? En la paz. Mire que Pablo, o ustedes piensen, dicen que él sabía que Jacobo había muerto, otros dicen que no. Bueno, digamos que sí sabía que Jacobo había muerto. Cuando él está en la cárcel y sabiendo que en pocos momentos, y él estaba ya una semana en la cárcel, no fue liberado como la segunda o la primera vez que fue inmediatamente, ¿no? Su paz de Pablo no era: yo ya estuve 2 veces en la cárcel, entonces ahorita Dios me saca. No, la paz no estaba en él, la paz estaba en Cristo. Pero mire que él, sabiendo que estaba ahí, que ya habían matado a su amigo, a su compañero, él estaría, uno dice, pues yo estaría preocupado, estaría angustiado, estaría asustado. Pero Pablo dormía entre los 2 soldados. Él sabía que estaba en la cárcel, que habían 2 soldados y que de pronto iban a matarlo al otro día, pero él dormía. Y uno dice: oye, sí, era hombre, pueden decir las mujeres. Los hombres ponen la almohada en la cabeza, en la almohada, y cuentan 1, 2 y ya están profundos. Pues es hombre. Si fuera mujer, no. Él descansaba en Cristo. Él sabía quién lo había mandado. Pero aquí, una de las que da la paz a uno son las oraciones. Esas oraciones de nuestros hermanos, cuando uno está en dificultad, lo anima a uno, le da paz, porque le recuerda o le hace recordar a uno la palabra. Pero aquí Dios oró extraordinariamente. Envió un ángel. Ahí muestra el ministerio de los ángeles, que viene a servirle a los hijos de Dios. Pero acá el ángel oró sorprendentemente extraordinario.
Imagine que Pedro estaba profundamente dormido, que tuvo que despertarlo. Y cuando lo despertó, lo primero que le dijo es, ¿qué? Cíñete, póngase guapo, arréglese, peínese, amárrese la túnica, vístase bien. Y después, ¿qué le dijo? Amárrese el calzado, amárrese de esas sandalias. Él fue muy obediente, lo hizo. Envuélvate en un manto. A ver, ¿para qué quiere que me envuelva? Si me envuelvo me voy a caerme, no voy a ver qué pasa. No, él fue muy obediente. Pero yo pienso que desde el momento, desde que pasó eso, al día siguiente que él iba a amarrarse las sandalias, recordó que Dios obró extraordinariamente en su vida. El día me amarré, muy Señor, ayer tú me dijiste que me amarrara las sandalias, mire, me sacaste de la cárcel. ¡Wow! Tan lindo. Y cuando hice eso, pues él se mostró que se tuvo que inclinar o acachar para hacerlo. Dicen que es humildad, pero muchos dicen, esta porción, este pedacito nos muestra obediencia. Obediencia al mensajero de Dios, obediencia a su palabra. Aún él no sabía qué iba a pasar, aún estaba como en visión o en sueño, diciendo, es como un sueño. Pero aquí el versículo 11 dice, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo, verdaderamente el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes. Ahora entiendo lo que hiciste, algo ejemplar. Y el ángel lo llevó afuera, abrió las dos puertas. Pero el ángel le dejó ahí y ya le dijo, bueno, usted ahora tiene que buscarla, tiene que caminar sabiamente. Y él fue a donde estaban los hermanos en Cristo reunidos en oración. Pero cuando vemos a Pedro en la cárcel, yo veo que él descansaba, como usted y yo tenemos que descansar en los momentos difíciles, en los momentos de tensión, en los momentos de persecución. Y Pedro vivió Filipenses 4, del 6 al 7. Y dice, y los hermanos también, en el versículo 5, porque recordemos que los hermanos en Cristo están orando sin cesar por Pedro. Y dice Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Él está en momentos difíciles, pero él sabía quién lo había metido. Él sabía quién lo estaba sosteniendo. Las oraciones también a uno le ayudan a dar paz. Gracias por aquellas personas que oran por los siervos de Dios. Necesitamos muchas oraciones. Pero aquí también hizo el Salmo 4:8, que muchos lo hacemos cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de angustia y hay ya sueño. Uno dice, pues en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y también uno dice, en momentos dice, bueno, por ahí en Isaías 41 dice, no temas, porque estoy contigo. Señor, hay momentos difíciles, momentos que no entiendo por qué pasan las cosas, pero sé que tú eres soberano. Hay momentos que me dicen, pastor o Salvador, ¿por qué me pasó eso? No sé. Dios tendrá un propósito, pero no olviden, por favor, Dios es soberano y Él hace con usted y conmigo lo que Él quiere. Él es soberano. Pedro experimentó eso. Y aún
los cristianos que estaban orando también comprendieron eso. ¿Por qué? Porque un hermano en Cristo había muerto, otro estaba en la cárcel, y muchos podían decir, pero ¿por qué Jacobo murió y por qué Pablo fue liberado? Y la respuesta es, Él es soberano. ¿Por qué este tiene dinero y este no tiene? ¿Por qué este tiene salud y este no tiene? ¿Por qué este le va bien y este no? Dios es soberano. Pero esta porción nos muestra la fidelidad de Dios. Y estaba dándole a ellos, mostrándole la fidelidad y la salvación para que ellos tuvieran paz y confianza en Dios. Estos cristianos están enfrentando ¿qué? Persecución, la más fuerte. Y ellos vieron que uno murió y otro fue rescatado sobrenaturalmente. Pero ellos tenían que saber que Dios era fiel, que enviaría una ayuda conforme a su voluntad, pero que ellos tenían que confiar en Dios y aún más mantenerse fiel a Él. Muchos ven angustia en un hermano en Cristo, que Dios lo lleva a escasez, a enfermedad, no sé por qué. Y uno dice, uy, no, yo no quiero nada con Dios porque no quiero que me vaya así. No. Usted vea en ese hermano cómo Dios lo sostiene, cómo es para que usted vea cómo Dios se glorifica en ese hermano. Y eso es lo que nos tienen que mostrar en esos momentos. A veces es que ese hermano está en pecado y por eso está enfermo, o este hermano está en pecado y por eso que tiene escasez. No, Dios es soberano y está cumpliendo su propósito con esa persona. Pero lo que yo tengo que aprender es que Dios tiene el control de las circunstancias, que no soy yo, que mi paz tengo que descansar en Él. ¿Cuántos de nosotros tenemos momentos difíciles, momentos de angustia? Y yo le digo a ustedes, ¿no tenemos a un Dios soberano? Un Dios que controla todo. Dios no es el dueño de nuestras vidas. A los que amamos a Dios no todas las cosas nos sirven para bien. Sí, no todas las cosas nos sirven para bien. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nos angustiamos? Ahí es cuando nosotros nos angustiamos, que tenemos que ir ¿a quién? A mi Señor, en oración unánime, en oración ferviente para decir, por favor, ayúdame. Le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que me llaman y me dicen, venga, Salva, ore por mí porque a mí me pasó esto, por favor, ore. Yo, gracias a Dios, tengo un equipo que me ayuda en oración, y de una vez le digo, miren, chinos, pónganse en orar porque pasa eso. Hay momentos que ni le cuento qué es, oren por Pepito, pero vemos cómo Dios le da paz, porque Dios, la paz que Dios da sobrepasa cualquier entendimiento. Y uno comprende, si tú estás permitiendo que yo pase por esa circunstancia, es porque tú estás conmigo y me vas a sostener. Pedro, no sé si se rindió en la cárcel, no sé si diría, no, ya voy a ser el segundo mártir muerto, pero él vio cómo Dios obró extraordinariamente. Ustedes y yo estamos experimentando que Dios obre extraordinariamente en nuestras vidas. Usted y yo le estamos dando la oportunidad a Dios para que obre extraordinariamente en mi vida. O yo veo una pequeña necesidad económica y tapo el hueco en mis fuerzas. Veo una necesidad de salud y también tapo el hueco, pero no descanso. Y digo, Señor, tengo esta dificultad, obra extraordinariamente. Ustedes y yo hemos experimentado cómo Dios obra extraordinariamente en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, si usted y yo hemos obrado extraordinariamente, si usted y yo hemos visto cómo Dios obra extraordinariamente en nuestra vida, ¿somos fieles a Dios en todo?
¿Sí? Podemos decir, yo soy fiel en Dios en todo, tanto en mi tiempo devocional, en mi tiempo de estudio, en llevar el Evangelio, aún de dar gracias a Dios por todo lo que Él me da, también por ser instrumento de bendición para otras personas. También soy fiel en mis finanzas a Dios, en mis diezmos y mis ofrendas. También pongo a disposición lo que Dios me ha dado para el servicio de Dios. ¿Usted y yo somos fieles? Y uno dice, sí, pero ¿cómo usted va a ser fiel si usted no puede experimentar y ver cómo Dios obra extraordinariamente en su vida? Porque usted a veces lucha en sus fuerzas, lucha en conseguir las cosas. Y si hay escasez, sí, hay que ser diligentes, no ser conchudos. Pero usted ha experimentado las cosas sobrenaturales. Si usted ha experimentado las cosas sobrenaturales y ha visto el amor de Dios y cómo ha obrado Dios sobrenaturalmente en su vida, mi pregunta es, ¿por qué usted no es fiel a Él 100%? Salvador, yo soy fiel. Listo, si es bien, gloria a Dios, siga así. Pero si usted no es así, si usted dejó de ser fiel a Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Dios obra extraordinariamente en nuestras vidas, en los momentos difíciles, en los momentos de felicidad también. Pero usted puede ver lo que Pablo vio, cómo Dios obró extraordinariamente en ese momento, cómo Dios lo liberó extraordinariamente. Como Pablo se acordó, o me imagino que él se recordaría todas las veces que se amarraría las sandalias de lo que él hizo en la cárcel, cómo él lo sacó, porque lo amarró, le dijo que se amarrara las sandalias, el calzado. ¿Usted se recuerda cómo Dios obró extraordinariamente en su vida? Para mí Él obró extraordinariamente en mi vida cuando me sacó de la esclavitud del pecado. Cuando yo hablo, veo lo que Él me sacó de la esclavitud y de la mentira. Cuando muchas personas ven cómo Dios lo sacó del adulterio, la fornicación, del robo, Dios obró extraordinariamente, porque no nos estamos recordando lo que Dios ha hecho extraordinariamente en nuestras vidas. Si usted y yo estamos viendo lo que Dios está haciendo y obra extraordinariamente en nuestras vidas, ¿por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no estamos glorificando a Dios ni estamos dando ver a mi Señor en mi vida? Si usted ha visto cómo Dios ha obrado extraordinariamente en su vida, ¿por qué usted vive una religión y no una relación con Dios? ¿Por qué usted hace las cosas mecánicamente? ¿Por qué usted se preocupa? Si sabe que Dios tiene el control de todas las cosas que nos pasan. ¿Cómo estaríamos usted y yo sabiendo la noticia que nuestro amigo es muerto por llevar el Evangelio y que usted está encarcelado? Mi pregunta es a veces, el diablo me puede acosar como acosó o frenó a estos dos siervos. El diablo está oponiéndose en mi ministerio. El diablo se está oponiendo para que yo abra la boca y enseñe el Evangelio. O el diablo ni siquiera me dice, no, ese no. Ese es como ese paletero que es puro tilín y nada de paletas. Muchos cristianos son así. Es que yo voy a la iglesia cada 8 días. Cada 8 días voy, hago esto, ¿sí? ¿Y su vida qué?
Eso tiene pocas paredes. Su vida es transformada, usted experimenta la palabra revelada de Dios, usted experimenta las cosas extraordinarias de Dios, usted experimenta una relación con Dios diariamente y usted tiene ese deseo hoy en día. No lo dije en el primer servicio, pero ustedes se pueden mirar hoy y pueden decir, estoy en la misma condición o estoy más como cuando recibí el primer amor de mi Señor. Cuando estaba en mi primer amor, ¿estoy en la misma condición o estoy más? Si usted está menos, algo pasa. Si usted evalúe, se diga, cuando yo conocí al Cristo, los primeros meses, yo no me quedaba callado, hacía esto, participaba, llevaba. Hoy, ¿cómo estás? Si estás así, te digo, vas a enfrentar persecución. Van a enfrentar que el diablo se oponga a que tú lleves el evangelio. Si no, tranquilo. El diablo ya no se tiene que oponer, porque el primer opositor es usted. El primero frío es usted. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, porque a mí no es el caso, le da pereza estudiar la palabra de Dios? Le da pereza sacar un tiempo y estudiarles el contexto, después mirar y poner la aplicación en su vida y decir, Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? Muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame mi pecado, muéstrame. Eso es de tiempo. Si usted está sacando el tiempo, un tiempo de calidad para meditar la palabra de Dios, wow, continúa así. Si no, mi exhortación es, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no? Si usted quiere experimentar lo extraordinario, lo primero se experimenta leyendo esta palabra. Y lo extraordinario, quiere que diga que lo es extraordinario cuando usted lee la palabra. Dios te muestra tu condición pecaminosa. Dios te muestra tu condición espiritual. Dios te ministra espiritualmente. Y eso es lo sobrenatural que ustedes y yo a veces no valoramos. Pero si usted dice, Señor, quiero experimentar lo sobrenatural, voy a hablar tu palabra y ministrame, ayúdame, guíame. Wow, Señor, eso es algo sobrenatural, algo que, wow, me sorprendo. Pero no. A veces pensamos las cosas extraordinarias es que, ¡pum!, me aparezca una mejor casa, ¡pum!, me aparezca un buen carro, ¡pum!, un buen trabajo. No, lo extraordinario también cuando usted lee la palabra, ¡pum!, mire que sigue en pecado. ¡Pum! Mire que usted no se ha querido arrepentir. Mire que usted no ha querido perdonar. Eso es algo extraordinario. ¡Ay, Señor, me mostraste mi condición! ¡Ay, Señor, gracias por ministrarme! Pero es de tiempo. ¿Cuánto estamos sacando el tiempo? Solo Dios puede hacer lo extraordinario. Y lo extraordinario comienza en la intimidad. Lo extraordinario comienza en la intimidad. Si usted quiere experimentar algo extraordinario, va a comenzar ¿a dónde? En la intimidad con Dios. ¿Quieren esa experiencia? Háganlo en la intimidad. Saquen un tiempo. Padre Celestial, te doy muchas gracias. Gracias por esta palabra. Háblanos, Señor, y ayúdanos